Bien, hoy, como habíamos anticipado, vamos a tratar de no de concluir, sí de acercarnos ya al final de la descripción de los elementos corpóreos que estamos detallando para la ejecución del bandoneón, donde habíamos establecido en la parte de miembros inferiores, ¿verdad?, en la posición de sentado, la participación de lo que llamamos los muslos de las piernas del ejecutante, que tienen sobre sí situado el instrumento, el bandoneón. Habíamos detallado esta palabra situado como un territorio de situación del instrumento en donde opera la funcionalidad del bandoneón. Es decir, el bandoneón se mueve sobre una mesa que le soporta, por un lado, ciertos puntos, las caídas de los apoyos necesarios o innecesarios, vamos a decir, que la mano puede abandonar en el muslo, y aquellas otras fuerzas que la mano debe sostener el instrumento. Se produce entonces una caída en donde esté situado en ese momento del movimiento y un sostén de la mano. Entonces, como ya dijimos varias veces, se produce un equilibrio entre el sostenerlo en la posición de mano y el apoyarlo en el apoyo de esa mesa, entendiendo que ese apoyo nunca es estático, nunca es quieto, vamos a decir, aunque se aquiete en algún momento, sino que siempre es adaptable al punto de sostén necesario para que el instrumento se mueva en la parte superior y realice aquellos movimientos convenientes al sonido que se quiere obtener, a todo el resultado que se pida, vamos a decir, ¿no es cierto? De manera que imaginemos que es muy importante esa mesa que se produce debajo, al punto que decíamos que establece una línea de trabajo de situación, ¿no es cierto?, que está en directa relación con la línea de tiro, que decíamos que era el fundamento del instrumento. Entonces, la efectividad de ese apoyo es bien importante para que colabore al resultado que se va a obtener. Entonces, puede afectar en forma inconveniente, como así colabora en forma conveniente para la formación de la línea dentro de la forma musical, ¿verdad? Porque parece que no se vislumbrara eso con claridad. Sin embargo, si uno tiene presente la complejidad que se establece en la forma musical de todo punto de vista, ejecutivo, sonoro, estilístico, etcétera, ¿no es cierto?, en la resolución de la música al tocar, si alguna de estas partes falla, ¿cómo falla el resultado ese? Entonces está en una función directa con la forma musical, que ya uno después podrá ver en qué modo incide en tal o cual caso, ¿no es cierto? Lo que sí establecemos en la descripción funcional que nosotros hacemos, establecemos cuál es la importancia en la graduación general de las valencias de los elementos actuantes. ¿Está? Entonces, puntualizábamos dentro de lo que son las piernas del ejecutante, aclarando el detalle de que el bandoneón, en síntesis,
se toca con el cuerpo, con todo el cuerpo, interviene la plasticidad que consigue el cuerpo para que produzca a su vez la complejidad articulatoria del instrumento, que no pasa eso con ningún instrumento. Y detallábamos entonces que dentro de las piernas tenemos como puntos a destacar las rodillas, porque nosotros hemos mencionado las rodillas ya al detallar los muslos, ¿no es cierto? Pero es inevitable, ¿verdad? Porque lo que pasa es que la rodilla está en el punto exterior extremo de la línea de muslo que se va a mover para producir los movimientos de esta mesa. Pero es necesario también detallar como un elemento autónomo la rodilla, como decíamos, los dedos de la mano. Tienen una autonomía dentro de la unidad del sistema. No más considerar esto, que las rodillas interpretadas como puntos de sostén. Sostén se refiere al mismo tipo de denominación que le damos a la posición de la mano que sostiene los cabezales, en parte lo necesario del peso del cabezal, en parte la posición para el tiro y el empuje, y en parte a los movimientos colaterales que se producen en ese movimiento oscilante, del fuelle oscilante que tiene el instrumento. Entonces, todo ese movimiento está dirigido desde la posición que decíamos invariable, estable, del sostén de la mano. Sostiene el tiro. Ese mismo sostén se traslada a la complejidad de la forma musical y decimos que un buen sostén del tiro y empuje del armado del instrumento cuando suena, ese mismo sostener es imprescindible que tenga una calidad ese sostener, porque se refiere a la calidad del sostener del curso rítmico de la música. Porque si no se sostiene bien, no solo puede fallar o decaer el curso rítmico, sino también la dinámica sonora. El sonido puede oscilar en forma involuntaria, o puede decaer, o puede producir movimientos contradictorios o no queridos, digamos, porque no es bueno ese tiro sostén que es el generador del sonido. Entonces, las rodillas, como los muslos también, son lo que decíamos, la mesa de sostén, y denominábamos que el instrumento consigue una situación, ¿ven? Es un grado de actividad, ¿no es cierto? Ahora, las rodillas, entonces, serían como un punto extremo del muslo, pero que son identificables dentro de este gran proceso de sostén, ¿no es cierto? ¿Ven a qué se refiere? Y lo primero que produce las rodillas, yo acá voy a hacer un dibujo, más o menos una cosa apenas delineada, digamos así, para tener una idea, en donde tenemos ahí el ejecutante, ¿no es cierto? El instrumento, que estaría aquí, y en esto están entonces los puntos, estos que determinan las rodillas. Entonces, lo primero que produce esto es que determina un frente de planos de toque. Porque si bien aquí nosotros representamos una figura que tiene cierto grado de estabilidad, después veremos también en la descripción que vamos a hacer más adelante de considerar la unidad completa del cuerpo, ya veremos eso. En el movimiento constante de esta línea y que tiene oscilaciones, se produce una dinámica
también de balanceo del cuerpo, ¿verdad? Que si ese balanceo del cuerpo no fuera correcto como todo, digamos, también afecta a este movimiento. Entonces, aquí tendríamos en el frente de planos de toque como ejes. Por ejemplo, tenemos un eje de fuerza aquí, que sería más o menos a la altura de los codos, que es donde genera la fuerza del cuerpo para accionar el instrumento. Hay otro eje que es el principal, digamos, el propiamente del tiro aquí, hacia donde se dirige este eje de fuerza que se produce. Hablábamos, en bandoneón nosotros hablábamos en la clase de caja de fuerza que va a los brazos y que hace todo un sistema de acción aquí. Entonces establece como un eje de acción de fuerzas que van hacia una especie de abrazo, de tenaza, de contención, ¿verdad? Que decíamos que era en redondo, ¿se acuerdan? Bueno, aquí podemos establecer un eje de unidad de circulación de fuerza que acciona en la posición que calza aquí, en las manos hay un calce, ¿no es cierto? Entonces, y el otro eje se produce en las rodillas, aquí. Hay 3 planos. De manera que el que viene de la fuerza de atrás, el que se produce en la propia acción del aire presionado que saca sonido, ¿no es cierto? Y el de la mesa de base de situación que contiene el peso del instrumento y que le permite al instrumento tener un tal movimiento aéreo libre, vamos a llamarle ahí sí, libre, no puede estar excesivamente apoyado, excesivamente levantado, que todos los excesos acá de fuerzas producen una anomalía y hay un punto ideal de equilibrio que produce una libertad del instrumento. La libertad sería la disponibilidad múltiple de los elementos que le permite obtener un punto de calidad buscado. Cuando el músico aprueba y dice, sí, esto ya sale bien, así, rítmicamente, desde el punto de vista del sonido, de la forma, de lo que fuera, del estilo. Entonces, al conseguir el punto ideal, sería porque pudo moverlo con una disponibilidad X de espacios y demás, y que consiguió el punto. Ese sería, llamaríamos a eso libertad. ¿No es cierto? Si no hay esa disponibilidad, no sería posible, entonces pues estaríamos sujetos. Por ejemplo, si el instrumento ya fuese de concepto, vamos a decir, por fantasear, que ya estuviese fijado a una mesa de madera, así, entonces ya uno tendría que sujetarse a eso. Como en general son los instrumentos. Por ejemplo, tenemos un órgano que por más hermoso y lindo y grande que sea, está todo fijo, claro. Así que se acciona una tecla y el sonido que da es el que sale, que no depende en mayor parte de la voluntad del ejecutante, sino de poner registros, sacar registros, ¿no es cierto? No lo puede transformar al instrumento, no lo puede modificar de manera que modifique su sonido. Puede, en tanto los mecanismos están dispuestos ya para que pueda accionar, pero tienen su dureza, digamos, ¿no es cierto? Y no es lo principal. Aquí es lo principal de la movilidad. Es como la génesis del sonido se produce en esa movilización, ¿no es cierto? Sería el concepto, ¿verdad? Entonces, por eso que es tan importante este eje inferior ahí, que no es de apoyo, ¿se entiende? ¿Cierto? Ya hemos dicho mucho. Sino es de funcionalidad de situación. Entonces llamaríamos a este eje, al de arriba, eje superior de fuerzas, como hemos dicho. Al central llamaríamos tiro central de acción directa, que ya hemos hablado hace un momento y hemos hablado cuando hablamos de la correa, cuando hablamos de la mano y que seguiremos mucho hablando cada vez que abordemos algún resultado que se quiera obtener
digamos, como consecuencia ya de estudios más particularizados sobre modos de tocar tales o cuales elementos, ¿no? Siempre tendremos que aludir a cómo se condiciona ese tiro central para obtener tales o cuales efectos. Y lo inferior llamaríamos plano de sostén de movimiento aéreo. Entonces, el de arriba es un eje, porque es un cierto centro que establece el cuerpo para redirigir las fuerzas a que obtengan el tiro central, que es central a su vez por su importancia, ¿verdad? Y que el inferior sería un plano, pero plano no quiere decir que fuera fijo, ni plano tampoco quiere decir que fuese de forma plana. Plano también quiere decir que es un estado de situación. El plano también es ahí donde planea esa situación, donde se produce el planeamiento de cada movimiento que se quiera, con el que se necesite para obtener el resultado que se quiera. ¿Verdad? Entonces, es un plano. ¿De acuerdo? Nosotros no estamos empeñados en magnificar los elementos, ni tampoco en inventar funciones, ni en exagerar, sino simplemente en querer más o menos desarrollar la explicación argumental de las funciones para que se las entienda, porque al entenderlas se las podrá aplicar. Y no es que cuando uno las va a aplicar tiene que tener toda la teoría en la cabeza, digamos, sino de saber de qué se trata, para saber que ahí puede haber un error que uno puede ir a corregir, o si está correcto, confirmarlo, ¿verdad? Y en el conocimiento de los detalles de la acción del instrumento y del instrumentista, uno va a entender más el porqué de muchísimas situaciones, sean benéficas, aceptables, o anómalas y corregibles, digamos, ¿no? Entonces, ven, para este frente de planos, ahora consideramos las rodillas, porque sabemos que en el plano está el muslo. Sin embargo, nosotros en clase de pronto hacemos detalle de decir la rodilla donde está ubicada. Si la rodilla está ubicada más hacia afuera, teniendo en cuenta el centro del cuerpo, más afuera o más adentro, nos dirigimos a la rodilla, porque es el punto que va a dirigir el plano. ¿Se entiende? Y a veces también es necesario conocer bien ese plano y saber que de pronto, ya ahora vamos a ver las diferentes alturas de la rodilla, pero puede ser que el plano del muslo no esté exactamente, que no esté precisamente a nivel, sino que si la rodilla va hacia allá, de pronto por detrás puede levantarse el instrumento, o al revés, tal vez está por encima de la rodilla pero está apoyando atrás. Entonces, la mano encontrará el apoyo necesario, de manera que esa mesa tendrá un plano de un punto, 2 puntos, más puntos de contacto, en donde arme un plano apropiado para que pueda moverse. Eso hace al conocimiento que va adquiriendo el instrumentista de la propia situación general y que lo va eligiendo y lo va fijando en su memoria, de manera que tocar una obra es porque todo eso está ubicado en la memoria. Y que a lo mejor es un resultado sencillo, porque es muy lógico dentro del cuerpo los mecanismos que ya dijimos otras veces que corresponden a la propia ley natural de la física del cuerpo, ¿no es cierto? Y de la física natural, ¿no? De manera que hay muchas leyes y muchos procedimientos que la mano lo encuentra solo, ¿verdad?
sabemos muy bien, nosotros aprendemos a caminar, pero después caminar no es solo mover las piernas, los pies, sino saber conducirse por dónde camina uno y cómo camina por donde camina. Eso ya después cada uno lo va resolviendo. Si tiene que bajar, subir escalera, todo el tiempo se toman resoluciones ahí. De manera que saber caminar es saber conducirse caminando. ¿No es cierto? Porque no es como una máquina que aprendió a caminar y se encuentra un pozo y se cae, porque no pudo calcular y eso no estaba previsto. Entonces, el aprendizaje en el instrumento entran todos esos elementos naturales cuyo automatismo tiene esta propiedad, de que puede sacar conclusiones y anticipar inclusive. ¿Verdad? Entonces, el aprendizaje de la dinámica corpórea tiene en cuenta eso como una ganancia, vamos a decir, ¿no es cierto? Que aporta mucho el individuo como propia experiencia, el estudiante. Por eso la guía tiene que ser una guía certera, tiene que ser una guía con un conocimiento más o menos profundo del instrumento, sino cómo va a guiar a otros. Tiene que tener un panorama más o menos bastante claro de qué está pasando cuando alguien a quien yo estoy guiando tiene un resultado X sonoro. Entonces, no solo cómo le corrijo una anomalía, sino cómo le acepto también una cosa que esté bien hecha. ¿Por qué lo acepto? Y así, ¿verdad? No se trata solo porque el que enseña lo consiguió tocar él, sino porque lo conoce también en cierto plano así teorético. Si no, tampoco podrá, porque ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que de eso tenemos mucho de experiencia en el bandoneón, y muy buena experiencia. Lo que tenemos poco es argumentar esa experiencia, ponerla en ideas y ponerla en cómo puede calificarse, clasificarse para su difusión en la pedagogía. ¿No es cierto? Entonces, por eso no tememos, digamos, pasar un poquito, no por exagerados, sino por detallistas, porque no viene nada mal de no haber nada que haya bastante, ¿no? Además, ya en este caso, por ejemplo, nos acercamos un poco a que vamos a ir en el futuro abordando ciertas conclusiones generales, ¿ven? Porque nosotros habíamos ido a los detalles. Detalles en el instrumento, detalles en el cuerpo, detalles de elementos, como hoy rodillas, por ejemplo, así, ¿no? Pero después vamos a ir tomando en conjunto operativo qué pasa. Y ya sería que las rodillas son lo que son dentro de la ejecución del instrumento, interpretado desde el punto de vista de cierta unidad operativa. Luego, tenemos ahora una cosa más. Vamos a detallar. Entonces, este sería un aspecto de los puntos de sostén, sería la definición de rodillas, ¿no es cierto? Un aspecto sería frente de planos, el otro sería movimiento relativo a equilibrio de tiro. Vamos a separar un poquito acá, sí. Esto sería también, si acompañamos con una imagen. Si tenemos las dos rodillas, ahí, tenemos en principio la definición de movimientos de ángulo directo, vamos a llamarle, ¿no? Que sería que puede trasladarse la rodilla hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adentro del cuerpo, hacia afuera del cuerpo, ¿no es cierto? Y así ambas. Y que puede también moverse debido al balanceo que se produce con el pie, un movimiento hacia abajo, hacia arriba, o arriba y abajo, digamos, ¿no? Se puede levantar la rodilla y bajar la rodilla. Aunque existen todos los demás ángulos posibles, pero conviene de pronto detallar así los que son de definición
¿cómo se llama? La rosa de los vientos, como coordenadas así, pero no me sale ahora la palabra, puntos como cardinales, ¿no es cierto? Como puntos cardinales, ¿no? Entonces, aunque hay todos los ángulos posibles, pero nosotros tenemos la posibilidad que la rodilla vaya hacia afuera, hacia adentro, arriba y abajo, aunque en realidad la posibilidad es que es circular, ¿no es cierto? El movimiento de la rodilla es circular. Entonces, pero definimos los lineales porque corresponden al plano de situación que decíamos del instrumento, que puede bajar el plano, puede subir el plano y puede trasladarse ahí, de amplificarse la mesa y de achicarse la mesa. Y como el ángulo puede cambiar y combinar entre izquierda y arriba y así, aprovecha el movimiento circular que tiene, como decíamos que tiene circular los miembros superiores. ¿Está bien? Hay que ir un poco más al gimnasio, digamos. Pero de pronto sí hay que mantener el cuerpo en un cierto estado muscular porque se mueve todo aquí. Y ningún músculo puede estar anquilosado, endurecido o abandonado. Tiene que tener una fuerza necesaria, ¿no es cierto? No es que hay que hacer fisicoculturismo, pero sí que tiene que haber una flexibilidad, una cierta ductilidad de la musculatura y una fortaleza para poder manifestarse aquí. Y entonces decimos, en este tipo de movimientos que pueden ir arriba, abajo, afuera, adentro. Entonces, si decimos hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera, hacia adentro, para determinar más o menos esos cardinales. ¿Ven? En los que son como planimétricos, vamos a decir, o horizontales, tendríamos, si lo que acabamos de explicar, ¿no es cierto? Si las rodillas están separadas, tendríamos un giro hacia afuera ahí, ¿no es cierto? Que sí, que viene ahí. Y si están unidas, hacia adentro, ahí. Entonces, aquí vendría el ejecutante, ¿ven? También tendrían la línea hacia adentro. Sería como otra explicación. ¿Se ve? ¿Ven? Esta línea produciría estos movimientos. Ven que esto produce una figura anatómica, en donde amplifica la mesa, achica la mesa. ¿Está bien? No, por eso, se entiende aquí que los pies ahora cumplen una función que la vamos a detallar después, para no mezclar ahora. Y ver simplemente cuál es el plano de sostén, toda la posibilidad circular que tiene aquí de movilidad. Por eso acá esto es una figura, pero acá no hay nada estático, no hay nada quieto. ¿De acuerdo? Por eso también que para poder entender y recibir esta explicación hay que manejarlo al bandoneón. Ya hay que tocarlo bien para poder entender. Porque si no lo sabemos hacer, esto todavía nos va a confundir este conocimiento. Pero sí que hay que tenerlo para poder indicar muchas cosas. Y ustedes mismos, por supuesto, que hacen todo eso, ¿cierto? Y lo hacen y muy bien porque han conseguido cosas ya terminales dentro de la ejecución. Y entonces, a todo este respecto diríamos que este movimiento relativo, vamos a poner aquí como una conclusión, construye, en realidad es una conclusión, ¿no es cierto? Construye por períodos la línea de discurso musical.
como decíamos, que este plano de situación tiene un carácter de complementario en la función del tiro principal del instrumento, diríamos que no construye directamente, sino que colabora en la construcción, vamos a decir, para aclarar un poco más, ¿no es cierto? Pero también la mesa está poniendo puntos determinados de apoyo y de roce del instrumento, también contiene periodos, porque de pronto hay un punto de apoyo en la rodilla en un lugar que acompaña una fracción de frase ahí, hasta que se concluya, ese punto sigue en el movimiento del tiro. Mientras va abriendo el bandoneón, el instrumento, el punto abajo de la rodilla, sigue sosteniendo ese punto ahí, o sea, como que construye la línea de arriba, ¿se entiende? Un poco por querer, insistimos por querer hacer entender cuál es realmente la función de abajo, de esa línea, de esa situación. Ahora, otra conclusión que me parece que puede ser interesante, yo antes de borrar aquí, voy a amontonar un poquito acá, porque es lo último para esto. Diríamos, como una conclusión de allá, ¿no es cierto? Ahí, que más perfecta será la línea, y aclaramos, de forma musical, porque a esa línea nos referimos, con menos obstrucción. Es decir, esta línea que en parte apoya y en parte está en el aire y se mueve y roza todo el tiempo, no puede tener entorpecimientos que le eviten movimiento, porque entonces sería un defecto eso. Y todo el tiempo encontramos esos inconvenientes al armar una obra, ¿no es cierto? Entonces, más perfecta será la línea que se obtenga, ¿no?, si hay menos obstrucción, sea de apoyo, sea de tiro discontinuo. Es decir, cuanto menos obstrucción haya de entorpecimiento, es decir, que por ahí choca el cabezal, toca, pega, o muchas veces el alumno, alguien que con cierta inexperiencia pueda apretar el instrumento contra la pierna, que si no tiene la posición de la mano bien afianzada, cree que la puede afianzar apretando la pierna, en la pierna. Entonces, produce un entorpecimiento ahí, bajando y apretando de más. Y ahí, ¿ven?, se afecta la perfección de la línea que se quiere obtener arriba, ¿no es cierto? Y lo otro sería de tiro discontinuo, es decir, esos pequeños periodos de tirar, de empujar, son pequeños periodos que pueden ser fallidos o puede estar mal puesto el apoyo, que a lo mejor no es un entorpecimiento, sino que no está bien ubicado el apoyo, entonces se produce una discontinuidad en el tiro, afecta al tiro lo que pasa, ¿no es cierto? O sea, de afección del tiro discontinuo, del tiro que se discontinúa porque es malo el apoyo, o que no se da cuenta que está tocando con el cabezal en el aire así cuando está la rodilla esperando a ser apoyada abajo. Esa es una intervención directa de un defecto del apoyo, porque no apoya, porque no usa el apoyo que debe. ¿Está? Entonces a veces hay una indicación en clase, yo digo, no le sale el pasaje, bueno, hay una lucha acá arriba. Digo, pero eso es porque no apoyas bien. Apoyalo y vas a ver, y apoya y sale. Entonces, el problema era el apoyo, no todo lo otro. Y de pronto tener un poco, aunque sea una idea de todas estas cuestiones funcionales, hace también que uno pueda perfeccionar cada vez más el sentido de diagnóstico en el estudio del instrumento, de cualquier instrumento, saber diagnosticar, saber qué está pasando. A veces
el alumno, más bien el principiante, insiste en querer saber qué hacía de mal. Uno le corrige y después le sale, pero ¿y yo cómo lo hacía? Y le interesa saber cómo lo hacía. Y yo no le digo cómo lo hacía, no interesa más. ¿No es cierto? Lo que interesa es cómo tiene que conseguir el punto. Es distinto determinar, incluir este término y decir diagnosticar, que es diferente. Porque uno puede estar siguiendo un pasaje y no sale y nunca no se encuentra el punto en donde resolver el pasaje, y saber qué está pasando es muy importante para que pueda intervenir y dar la solución, y no que solamente tocando la solución venga sola, sino es mejor poder saber lo que está sucediendo para ir con la solución. Enseguida viene la solución. Pues yo me doy cuenta que estoy sosteniendo de forma impropia cuando te está el apoyo ahí sin apoyar, está la rodilla sola, y era nada más que bajar y la mano alivió, es un montón de fuerza, es porque me di cuenta que pasaba eso. No es que hacía algo mal solamente. ¿Qué hacía yo? ¿Qué no hacía? Bueno, no me interesa qué hacía, qué no hacía. ¿Se entiende? Diagnosticar es como un plano bastante importante del conocimiento, del saber en general. ¿Verdad? En todo lo que sea conducción, porque nosotros tocamos música y tenemos un curso muy obligado de continuidad del ritmo en la música. Es una de las cosas que más cuesta en la música, proseguir con el curso ininterrumpido del ritmo sonoro, de lo que pida la música en la continuidad. Y eso produce, bueno, grandes preocupaciones, ¿no es cierto? Entonces, en eso, el saber diagnosticar entra dentro del conocimiento, de esa conducción, de los procesos que son de conducción, saber prevenir también, en los procesos conductivos. Sobre la música. La música es una conducción de un proceso de articulaciones ordenadas en el movimiento del espacio-tiempo. Entonces hay un movimiento en el tiempo que se está produciendo por continuidad que no debe fallar, y que las fallas que produzcan sean, en todo caso, naturales, o sean absorbibles, o que no afecten, o que no comprometan el proyecto que implica la obra. Es decir, es un gran complejo de obtener esto de la continuidad rítmica de la música, ¿no es cierto? Que nos cuesta a todos. Muy bien, entonces voy a simplemente aquí, como no tengo lugar, saco esto, pero ahora continuamos, rodillas. Seguimos. Entonces sería una extensión, una más, de rodillas. Llamaríamos líneas de situación, ya hemos usado bastante esa palabra, que constituye guía de línea de tiro, ya también lo mencionamos, en diversos grados y ángulos. Ahora, esto también es bien importante. Vamos a establecer entonces las líneas de situación, las que también en cierta manera son como cardinales, ¿no es cierto? Aunque aquí el proceso es múltiple, de una diversidad múltiple, en cierta manera circular, ¿no? Pero nosotros delineamos los ángulos principales también como límites. El primero sería que estas rodillas que decíamos que conforman ese frente alineado, ¿no es cierto?, determina una línea horizontal de toque. Entonces ponemos horizontal. Pero luego tenemos dos procesos que llamaríamos oblicuos. Vamos a poner así el dibujo, ¿no? Ahí, ¿ven? Y otro, ahí. Entonces tenemos otros dos oblicuos, sea que el ángulo va a derecha o izquierda, ¿no?
Entonces, se entiende que decíamos que la rodilla puede ir arriba abajo, ¿se acuerdan? Porque afuera adentro está implícito aquí. En el horizontal puede amplificarse si va hacia afuera o cerrarse si va hacia adentro. Y en el oblicuo también, por supuesto. Pero no contamos ese ahora, sino simplemente el establecer planos oblicuos. De manera que si una rodilla se mantiene en su lugar y la otra baja, o la otra también sube, etcétera, establece una diferencia, se establece en la situación que decíamos, porque aquí, por eso no olvidamos que están los muslos, de luego. Lo ponemos en rodillas esto, no porque sea solo las rodillas, sino porque la rodilla es el frente de plano, es el frente de alineamiento. Entonces es más sencillo para mí, ejecutante, pensar en la rodilla que pensar en todo lo que pasa en el complejo del muslo. Aunque el instrumento apoya en la rodilla y tal vez no apoya, o en el muslo, en la rodilla está fijo el cabezal y en el muslo se va corriéndose, va produciendo un deslizamiento en el muslo atrás. ¿No es cierto? Es decir, hay un trabajo en el muslo de atrás, un instrumento que no se lo ve, pero se lo tiene en cuenta siempre, porque se percibe si hay un buen apoyo. Si el muslo está atrás así, hay un apoyo del fuelle que apoya por detrás, en la parte de atrás del muslo. Esto se tiene en cuenta porque se lo siente apoyado el instrumento, ¿verdad? Entonces, no lo vamos a considerar en de excesivo detalle a eso, porque está como oculto y no es demasiado manejable. Lo que sí es manejable es lo que está más visible, que sería la rodilla. Que al ser frontal, aunque yo no vea de frente mis rodillas, por supuesto, pero sí que puedo considerar yo la imagen del frente que yo mismo produzco al tocar. Y que el punto es la rodilla. Por eso la rodilla es la que es el objeto aquí de la observación. Incluso cuando uno estudia en las clases, la rodilla es el punto de observación de ubicación, que implica todo el complejo, ¿no es cierto? Igual, digamos, como comentario decimos, tampoco es tan difícil tocar el bandoneón, ¿verdad? Es simplemente que nosotros detallamos las funciones porque ya conocemos bastante el instrumento, ¿no es cierto? Hemos trabajado muchos años, recibimos la gran experiencia de la música hecha, todo lo que tantas cosas que dijimos. Y ustedes mismos que tienen una experiencia nada despreciable sobre el instrumento para que entiendan que todo eso se produce. Y no es que uno va a tener todo el tiempo en cuenta todas las leyes, sino que saber todo lo importante que sucede cuando uno está tocando. Y es mejor conocer el terreno. Ahora, tenemos un movimiento más, porque nosotros aquí aplicamos una posición que es una síntesis, que le llamamos doble apoyo, ¿verdad? Hablado de apoyo y de todo esto de lo que estamos hablando, que vamos a detallar después, porque sería como una conclusión ya de unidad de toque del instrumento, ese, que implica todos los demás elementos en acción también. Ese doble apoyo implica una cierta reubicación de los demás elementos. Entonces es bueno que sea tratado como una especie, como si fuese una posición específica, una posición especializada ya esa, del doble apoyo. Aquí estamos simplemente en la denominación del recurso que tienen las rodillas, de que si una baja produce esto y si baja la otra produce esto. ¿De acuerdo? Sin determinar que haya funciones principales ahora acá, que ya después eso veremos en detalle. Y luego, hay otra más que podríamos decir, puede haber varias más, ¿no? Pero digamos que podría haber esta tranquilamente, en donde las rodillas conforman un plano cerrado interior y esto y produce en el instrumento una línea así de apoyo, como un plano diversificado, ¿no es cierto? Un plano angular, vamos a decir. Yo lo llamé a este por caída, que aquí se combinan todos después, porque puede ser que se cierren las rodillas
y que una baje más que la otra y produce un oblicuo, y que en un pasaje breve y que en otro se aplanen así, y que en el otro todo el tiempo se mueve esto. O sea, es un movimiento circular, constante. ¿Cómo? Sería abriendo a que la caída la abriendo. Claro, esto sería abriendo porque cerrando el instrumento se eleva, ¿no es cierto? Porque acá el punto virtual sería este, que aprieta contra el apoyo y se puede producir esta caída ahí. También existen otras posibilidades de ubicación aquí en el cerrando. Serían como derivadas de estas, ¿no es cierto? Pero el comentario tuyo está bien porque de detallar que este específicamente es abriendo, ¿no es cierto? Igualmente acá, en el cerrando, siempre habíamos detallado en el cerrando la posibilidad, la necesidad que la mano tiene de tener un apoyo debajo. Entonces, si el plano es oblicuo, este apoyo de la mano contra la rodilla se va a modificar, ¿no es cierto? Sin considerar ahora esas supervariables de estos planos, el afán es sintetizar, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos al principio, que en realidad se produce entre este movimiento que es lateral, vamos a decir, o es dentro del horizontal, se abre o se cierra, y aquí se eleva o baja, en realidad el movimiento es circular, ¿no es cierto? Entonces están todos los ángulos posibles necesarios ahí. Y es un aspecto más de considerar en el cerrando, que en donde muchas de estas líneas de movimiento se limitan bastante, porque al necesitar la mano tener siempre un apoyo efectivo para poder tener la firmeza del aire del fuelle, al cerrar y que el tiro empuje se produzca en un nivel de sostén requerido, entonces ese cerrando produce, como hemos dicho otras veces, una compresión de fuerzas que limita la libertad que se tiene en el abriendo, ¿no es cierto? Limita bastante. Entonces, esas líneas se tornan bien complejas después en el cerrando. Maestro, usted bien dijo que nosotros estamos haciendo esto todo el tiempo sin darnos cuenta o... Y bueno, tocar bien una obra quiere decir que se hace todo lo que dijimos acá. ¿Tocar bien la obra hace descubrir los planos o ya uno lo va aplicando a medida que va descubriendo la obra? ¿Entendés? O sea, si yo una vez que toco la obra me doy cuenta... Bueno, por eso que nosotros marcamos por lo menos dos facetas del estudio. El primero, que llamaríamos, como llamamos en clase, el primer armado de una obra, se trataría de aplicar la menor cantidad de variables de movimiento para no complicar el armado de la obra. Y que después, en la definición de la expresión, es donde van a entrar más movimientos, ¿no es cierto? Entonces se mueve mucho más el instrumento cuando se quieren conseguir ciertas expresiones complejas de ciertos estilos, en que se deben aplicar fuerzas bien diferentes y que es aconsejable que sea posterior. Entonces, claro, incluso en los procesos iniciales de un principiante, que a veces el alumno viene de afuera con la idea de la música hecha. Entonces, cuando estudia y más o menos le va saliendo la lección, cree él que ya es una música hecha esa. Entonces pregunta cómo tiene que ser esta música, creyendo que ya está encima de la definición última. Y no, son procesos posteriores, de facetas de toque posteriores, de definición. Aún los procesos iniciales. Puede ser que haya un armado elemental que se admiten pocas variables para que las pueda resolver y que las otras se van incluyendo después, como son variables, por ejemplo, dentro de la música de velocidad o de lentitud también, que suele ser una dificultad, ¿no es cierto? Tocar una música lenta. Y una música muy compleja en la articulación de sus voces, puede ser que primero se deba hacer lenta y después rápida, así que
puede dividirse en varias partes el proceso de armado real de la obra. Y algunas pueden ser distantes. Puede ser un armado, un segundo armado más complejo y pasar meses hasta obtener el efecto real. Quiere decir que ahí es donde entonces sí entran todos los movimientos más detallados, más minúsculos, porque se dominan los grandes, los de las imágenes generales. Entonces es el proceso del propio cuerpo, en su memoria va construyendo más detalles, más detalles, más detalles. De manera que a veces aconsejamos simplemente que una obra se toque. Bueno, ahora está un armado aceptable, esta obra bastante completa, entonces ahora lo demás se va a ir consiguiendo tocándola. Tocar, 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 tocar. Al tocar, tocar, el propio cuerpo va acomodando en su sensibilidad las medidas necesarias. Y siempre con el control de una clase, ¿se entiende? El que guía tiene que ir llevando también eso. Y a lo mejor tal vez se vea que parece que está siempre igual la obra. Sin embargo, escuchada de afuera, uno advierte que no está igual. Que el resultante del tiro de articulación, que decimos que es donde ya es el producto del sonido, uno nota que hay una elaboración más fina cada vez. Que es decir, que el propio cuerpo, la propia mano, fue consiguiendo delicadezas, medidas más precisas para ciertas cosas, porque también fue instruida, fue mandada a que busque tal cosa, que busque tal otra. ¿Se entiende? O sea, el proceso pedagógico es muy interesante. Por eso, el que guía tiene que tener una cierta claridad de las cuestiones que está tratando, de los elementos que están poniéndose en juego ahí. Que puede conocerlos, es decir, puede no conocerlos solamente por tocar, porque pudo haber desatendido todo eso solamente empeñado en aclarar la música sola, como sale, y a lo mejor hace todo lo que debe hacer, pero no lo detalla, no se da cuenta bien lo que hace, porque no puso atención en cómo lo hace, sino el resultado. Está bien, uno podría decir, alcanza con esto, con que el resultado sea excelente, aunque no sepa bien lo que hace, pero tiene un problema esto, porque no puede ser aplicado esto que consiguió ahí. Y como el que trabaja en música está, como decíamos la vez pasada, en un proceso pedagógico constante consigo mismo, ¿no es cierto? Entonces tiene que aprender de sí mismo, aunque sea que a nadie lo guíe, también procesos que puedan ser aplicables luego, si no, ese trabajo siempre es árido, siempre tiene que descubrir todo, ¿verdad? Y no solo porque en una obra, en cierta música, las manos, los brazos, todas las cosas respondan, después puede ser siempre aplicable igual eso a todo, aunque sean las mismas cuestiones. De manera que a nosotros se nos impone esto del conocimiento del instrumento. Ya tenemos que conocerlo bien. Así podemos aplicar toda esta operatividad del instrumento directamente hacia lo que se pide en la música. Lo que pide la música, lo que pide un director, lo que pide, lo que sea que pide, la estética, lo que fuera, la obra, ¿no es cierto? Entonces, conocerlo para aplicarlo directamente. Dado que no siempre vamos a tener un ejemplo específico a que imitar. Es decir, como un alumno una vez dijo, sí, un tango, dice, es aquel que se parece a otro tango. Dijo él, ¿no? Bueno, está bien, es un chiste, ¿no es cierto? Pero algo de verdad hay, que un tango es un tango en tanto se parezca a otro tango. No que se parezca porque es plagio, sino que parece un tango porque todos parecen tangos. Ahora, eso no me da un conocimiento del estilo en realidad, ¿no es cierto? Ni de la estética propia del estilo, no me lo da, porque que parezca un tango no me alcanza para componer un tango, y para tocar tampoco. Entonces, ven, de pronto hay ciertos procesos que necesitan del ejemplo, de la ejemplaridad. De haber escuchado mucho tango, yo ahora sé tocar tango. Está bien, en una época eso dio mucho fruto. Ahora, hoy en día es relativo, ¿no es cierto?
que por haber escuchado mucho tango yo ya sé tocar tango, sino se me exige un poco más que el conocimiento esté un poco más claro. Y sobre todo al tocar un instrumento, porque para tocar un instrumento se me pide que yo sea el definidor de la forma que estoy manifestando. Que así que el ejecutante de un instrumento cualquiera tiene una severa responsabilidad, tiene a cargo él la definición estética informal de la música. De manera que él tiene que saber lo que está haciendo y cómo aplica los elementos que tiene disponibles. Para eso, el estudio de la música es largo por eso también, porque se tiene que formar íntegro el individuo, en la mente, en el cuerpo y en la calidad de lo que activa. Entonces, como conclusión general acá ponemos, así, general, todo esto sería apoyo nunca estático, porque aunque haya algo que no se mueve, hay otra cosa que se mueve, seguro. Y que al moverse otra en relación, ya esta se modifica, la que supuestamente no se mueve. Pero sí, siempre en vías de adaptación. Entonces, el tipo de movimiento, claro, equilibrio. El tipo de movimiento, el tipo de acción que se produce, sería que ese movimiento va siempre en vías de adaptación. La aplicación, vamos a decir, ¿no es cierto? ¿De qué modo se aplica a estos movimientos? Se aplica de manera que se pueda adaptar a lo que exige lo que decíamos el eje principal, central, que sería el tiro, que por eso decimos que es el fundamento del instrumento, ¿no es cierto? Que los elementos de complemento responden siempre al fundamento, que sería el caso del tiro. Y yendo ahora a la definición general de lo que estamos tratando, de la mesa de situación, donde entran rodillas y muslos, vamos a poner acá, como si continuara abajo. Decimos, línea aérea, esta línea que decíamos, la de situación, ¿verdad?, de apoyo del instrumento, sería una línea geométrica de curso rítmico. Entonces, como decíamos, no es nuestro afán de complicar la terminología, sino de tratar de encontrar la apropiada, ¿no es cierto? No queremos aquí exagerar ni con neologismos ni con inventos raros, sino que a fuerza de ser detallista nos exigimos de ser más o menos exactos en las denominaciones, ¿no es cierto? Eso es todo. Entonces decimos, es una línea aérea, siempre, ¿ven? Esta. Es una línea de situación, de situar el instrumento que establece un plano de sustentación, vamos a decir, del instrumento que sea aéreo. Entonces, la línea que marca el límite de lo aéreo, el aéreo sería el espacio, ya esto mencionamos a la vez pasada, la mesa es la línea de abajo y que sustenta el espacio superior donde ahí está lo importante del instrumento, ¿verdad? Entonces, esa línea aérea es una línea geométrica. Geométrica quiere decir que tiene medidas que nacen del plano de base, es decir, geotierra sería la base donde se pisa, ¿no? Ahora, no quiere decir geométrico que la medida de la tierra para abajo. Lo que mide la geometría no es lo que mide la tierra para abajo, porque esto también es un estudio especial, digamos. Pero sino lo que se refiere a la geometría es una medida de línea por arriba de la línea de tierra. Quiere decir que la geometría es una ciencia aérea que cuenta con el plano de relación de medida que es el plano fijo de la tierra, pero que es por arriba, por encima. ¿De acuerdo? Entonces,
Esto, el movimiento del bandoneón, es un verdadero desarrollo de un plano geométrico, de curso rítmico, de camino de continuidad rítmica que mencionábamos antes de la música, de la constante rítmica, de las relaciones de las medidas del ritmo, que las articulaciones de sonido estén más lejos, más cerca, determina medidas. El ritmo es muy exigente en cuanto a medidas y a combinación de medidas, al punto que a veces se entiende que el ritmo es medir, y después el ritmo no es solo medir. Como si el ritmo lo dijera un metrónomo, ¿no es cierto? Pero sí que se basa en medidas el ritmo. Pero es un curso de relaciones de medidas que determina un resultado trascendente estético, vamos a decir, para llegar a la conclusión, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de que solo se ocupa de medir. Es decir, si yo toco parejito y si toco regular siempre igual, está bien porque está parejo. No. La excelencia de la coordinación o la combinación de las medidas propias del ritmo y el encanto, por así decir, que eso determina el resultado sonoro musical formal, es lo que da la música, lo que da la trascendencia de la música. Quiere decir que esas medidas encierran la subjetividad del resultado excelente de la música. Así que no son solo medidas. Entonces, por eso es tan importante para nosotros esto, porque nos posibilita crear esas líneas de curso rítmico. Y al hablar de ritmo, hablamos de toda este misterio centrado en la música. Al decir ritmo nos referimos a música, ¿no es cierto? Luego, sería, además, línea de toque. Línea de toque. Se corresponde con línea de forma melódica. Con línea de forma melódica. Ya mencionamos todo esto, ¿no es cierto? Pero entonces, esta línea de la que hablamos sería, aparte de ser aérea, como en la definición genérica, sería la línea de toque, entraría a conformar un complemento de la línea de toque que tiene correspondencia. Se corresponde con la línea de la forma melódica. Lo mismo decimos con el tiro. El tiro, desde la posición del sostén de la correa, tendría esta función. La línea inferior de la situación del instrumento, en la mesa que hacen las piernas, colabora a la formación de esa línea. Después cada vez se hace más difícil, digamos, porque el punto, digamos, la sola ser más complicada, tiene que ser más exacto, más, ¿no? Digamos, más, como decíamos, más, sí, horizontal, bien plano, bien... Claro, se aprecia mucho en cualquier instrumento cuando la música utiliza a veces pocos elementos en su desarrollo de discurso. Y entonces, una vez tomada una norma de ciertos caracteres, sigue con los mismos. Y, por ejemplo, de tocar un preludio de Bach, que suele tener, muchas veces tiene esta elaboración de una constante de articulación regular, entonces de pronto disminuye la cantidad de movimientos a realizar y no hace tan complejo la ejecución, siendo la obra compleja en su construcción más de modulaciones y de otras cuestiones que son complejas. Pero que la forma preludio, que se acerca mucho a la forma que es tomada por la forma estudio, la forma preludio, suele tener esta guía, el estudio, o el preludio también, que toma una sola tipología o un solo carácter que elabora la melodía y sigue con siempre el mismo. Es decir, tomada una estructura constructiva, temática, aplica la misma estructura temática, de manera que tiene una unidad de procedimiento y ayuda mucho para ordenar la mano. Eso.
Es a veces lo que decimos comparando con el tango, que el tango es danza-canción y es una música específica terminada, ya, y no es un estudio, ni es un preludio, ni nada de eso, sino que es algo ya definido en la conclusión de su expresión completa, digamos, ¿no es cierto? Entonces, corresponde a la elaboración del siglo XX, donde es de elaboración múltiple y de caracteres contrapuestos todo el tiempo, y suele ser siempre una gran elaboración de contrastes. Entonces, que nunca deja quieto al ejecutante. Entonces, de pronto, un pequeño periodo que es muy ligado, viene otro que es muy golpeado, viene otro que es muy suave, el otro que es muy fuerte, y al rato de pronto surge un golpe. Entonces, todo el tiempo está descolocando el instrumento. Por eso, decíamos en otro momento que el tango es bastante difícil de tocar, sobre todo cuando se presenta de esta manera en variables tan contrastantes. Porque entonces los movimientos son muy diversos. Y no hay una cierta, y no tiene por qué haber una uniformidad de tratamiento de elementos. Suele haberlo a veces, pero no es nada seguro eso, ¿no es cierto? Entonces la dificultad, en general creo yo, que presenta el tango como solución ejecutiva, es esto, es la complejidad de lo diverso que trata, y que nunca se compromete a que tenga que ayudar al ejecutante, ¿no es cierto? En cambio, a lo mejor un preludio de Bach está pensado siempre con el mismo esquema, en la mano en el teclado, y sabe que la está guiando a la mano y no le pone otras alternativas que la diversifiquen demasiado ni que la alteren la mano. Está ayudando a que obtenga un efecto. Bueno, el tango nadie se preocupa por eso. Que sea lo que deba ser. ¿Verdad? Entonces, bueno, por eso que existen tantos tipos de música que pueden adaptarse a procesos pedagógicos diversísimos, ¿no es cierto? De gran escala gradual en todos los planos, por supuesto. Por eso que de toda esta gran complejidad, me parece útil el hecho de que podamos sintetizar los procesos, que podamos decir que hay elementos destacables de unidad, de poder establecer síntesis de procedimientos, como decíamos al principio, de distinguir elementos, de determinar principios y de establecer fundamentos. Entonces, elementos, aquí los tenemos los elementos, que hay rodilla, que hay pie, etc. ¿Cómo proceden? Es decir, ¿cuáles son las leyes por las cuales que son leyes les son propias y aplicables al efecto? Sean los principios. Pero de esto establecer cuáles son los elementos o bien importantes, o bien de mayor valía, o bien invariables o variables. Entonces decimos, aquí ven, hay 3 o 4 posibilidades de elementos de síntesis, y decíamos, pero como es circular, esto puede estar un poquito separado así, o juntas o separadas, pues los 4 movimientos pueden aplicarse los 4 al mismo tiempo, porque es circular en realidad. Entonces, todas esas son variables. Y de ahí establecemos cuáles son fundamentos, es decir, que exista un plano, línea de situación del plano ¿se acuerdan de la imagen anterior? Esas serían fundamentos, ¿ven? Dentro del proceso complejo. Está el eje central, el eje de la fuerza superior, el eje del tiro, que es el principal, y el eje de base. Entonces, los 3 planos esos se reúnen en el tiro de la mano. Así que el tiro de la mano es el fundamento de todos estos a su vez. Entonces, el modo de pensar el instrumento por síntesis, por ir sintetizando conceptos, ¿cómo se ordena? Por cuáles son invariables que dirigen a las variables. ¿Cuáles son los elementos de referencia estables que relacionan y perfeccionan a los variables inestables, en todo caso? Entonces, por eso es que hay que conocerlos primero tocando. Es decir, primero sabiendo que la música suena.
Por eso, no puede inventarse un instrumento musical que ya tenga todas estas condiciones funcionales. ¿Cómo? ¿De dónde vamos a sacar? Si no sabes qué música vas a tocar, ¿cómo vas a inventar así un instrumento? Si no, parece como que cualquiera podría inventar un instrumento. No. Por decir de una manera, el instrumento se inventa solo. Es decir, que si tiene una música con la cual manifestarse y ahí demuestra que es un instrumento musical, ahí será. Si no, es muy difícil, ¿no? Porque no solo ser un aparato que suena y que el sonido me agrada, con eso ya voy a ver que tengo un instrumento musical. ¿Se acuerdan? En la primera clase hablábamos de la electrónica, que desarrolla todo un instrumental complejísimo, variadísimo el propio instrumental, pero que no termina de aunar, de conseguir una unidad ni instrumental ni tímbrica tampoco, sino que siempre está en que todo se dispara, todo se fuga en las variables. Y no se puede terminar de establecer una guía fundamento en donde me diga una música. Entonces lo conquistó el MIDI y lo conquistaron otros. El electrónico lo conquistaron otras cosas que ya tienen definición. Imita un piano, imita un clarinete, imita. Porque es un campo muy difícil, porque es un campo de enorme diversificación, es decir, de excesiva riqueza de pronto, donde cuesta mucho la síntesis y la simplificación. Entonces, que nosotros tengamos un instrumento ya sintetizado y ya simple, ¿ven? Hablamos de simplificación, de simpleza al comienzo, en donde admite todos los cambios. Y en cambio aquello es un campo, es muy rico, extraordinario, maravilloso, pero para que se determine ser un instrumento musical en sí, puede faltar mucho tiempo de pronto. Por eso yo creo que el músico en general, en la formación integral musical, el músico debe ocuparse de lo electrónico, porque finalmente el que va a resolver eso es un músico y no un ingeniero. ¿No es cierto? Porque es la música la que va a decir cuándo hay un instrumento, como lo dijo para nosotros aquí. De manera que no solo confiamos en la música en este sentido, porque la guía múltiple, multifacética y trascendente de la expresión musical es la que origina la idea del instrumento. ¿Cierto? Y no al revés. No es que el hombre fabrica un instrumento y después con eso se hace su música. No. Porque volveríamos al concepto griego en que la forma es la idea. Quiere decir que al manifestarse la forma, esto genera la idea a su vez. Y la forma está dada que el hombre ya tiene la música en sí y ya la canta. Y al cantarla, manifiesta la forma en la idea. Y esta idea genera ideas sobre cómo trasladar eso al instrumento. Y el instrumento no es más que una extensión de lo humano. Entonces, la fortuna nuestra es esto, que el bandoneón viene al cuerpo y el cuerpo lo recibe y el cuerpo le da todas las funciones corporales, y le saca esta música. Y es como un encuentro. ¿Entiende? Se produce un encuentro maravilloso. Entonces, como se dice en el tango, que el bandoneón termina transformando al tango y el tango definiendo al instrumento. Y el instrumento definiendo al tango y dándole el color y demás, pero mutuamente, ¿ven? Son como recién nacidos ambos. Pero el tango supuestamente hubiese podido existir igual sin bandoneón. Seguramente muy distinto habría sido, ¿no es cierto? Pero no el bandoneón sin música. No digo tango, cualquier música, ¿no es cierto? No sé, eso uno no lo puede dirigir. Se dio así es. La verdad que si el tango lo hubiera encontrado, además que yo no lo he encontrado primero. Si yo venía acá y no se llamaba el tango. Claro, es decir, sobre este concepto, ¿no es cierto?, musicológico, específico y básico, que el instrumento es tal cuando manifiesta una música. Si no, no puede mostrarse que sea un instrumento musical.
puede ser un instrumento muy perfecto, puede tener cientos de perfecciones de otro índole. Pero cuando manifiesta lo íntegro, lo completo de la forma musical, es ahí donde muestra que es un instrumento. Y ahí también hay grados, ¿no es cierto? Porque no todos los instrumentos tienen todo el grado tampoco, toda la graduación posible. En el caso del bandoneón decimos que es un instrumento solista por excelencia, porque contiene la unidad específica terminal del proceso polifónico de la música, es decir, de la multiplicidad de elementos formales que van a concurrir para dar esta unidad nuestra polifónica occidental, ¿no es cierto?, que genera hasta lo que llegamos a hoy tener la orquesta sinfónica. Es el proceso sinfónico, el proceso polifónico ese. Entonces, al dar el bandoneón, el proceso polifónico formal, además, es que es también donde demuestra que es un instrumento de proyección universal y es solista por excelencia. Lo dio el tango, pero él puede hacer muchas cosas más. ¿De acuerdo? No es que lo va a capturar solo el tango. Y lo dirá el futuro eso, ¿no es cierto? Los compositores y demás que vendrán, si Dios quiere. Pies. Básicamente los tomamos como que son puntos de apoyo. Entonces, se entiende acá en la definición que tenemos. Del pie sería la parte delantera del pie, que tiene el apoyo efectivo. Una vez un bailarín le dijeron, pero usted apoya la punta del pie. Y él dijo, no, la parte de adelante del pie, porque la punta no. Entonces, alzaba el pie así, al extenderlo, apoya la parte delantera del pie, no la punta. Porque punta existe también en la danza, ¿no es cierto? Por supuesto, es punta a punta, es pararse en punta. Entonces, para nosotros no es la punta del pie tampoco, sino es, modestamente, ¿no?, la parte delantera del pie. Que sería el apoyo efectivo, ¿no es cierto? Es como si hiciésemos aquí un dibujo, hay que tener un cuidado acá especial para no excederse, ¿no? Pero el pie va a tener un pequeño alivio, es decir, acá va a estar el apoyo efectivo, el real, y el talón sería liviano, porque hay que tener un cuidado en la definición, un cierto sigilo, para decir que el talón tiene apoyo, no decimos otra cosa, apoyo liviano, y el talón tiene también un giro de flexión sobre vamos a poner punta del pie ahora para sintetizar, sobre punta del pie, la parte delantera como dijimos, ¿no? Entonces, lo que decimos es que en la función del gran movimiento que se produce por encima de esto, ¿no es cierto?, tocando el bandoneón, hay un apoyo efectivo aquí. Y aquí hay un cierto apoyo liviano, así que el talón puede, apoyando la parte delantera del pie, el talón puede subir, pero no decimos que el talón deba subir, decimos que hace un apoyo liviano. Y el apoyo liviano se produce porque pueda, ahora vamos a ver a los movimientos, que pueda girar, que pueda rozar y pueda levantar. O sea, el talón va a tener también los movimientos cruzados, decíamos, cardinales, ahí. Entonces, puede levantar, puede bajar, se va a mover, porque va a haber un eje en el pie.
la parte delantera del pie y el talón aquí, y aquí el talón va a tener un giro. Y el punto del pie es un punto fijo, en ese caso. Es muy importante, esto sí es importante. Entonces, no decimos que el talón levanta, sino decimos, en algún momento puede levantar y necesita. Si yo tengo que elevar la rodilla, es evidente que es levantando el talón. ¿No es cierto? Si yo tengo que elevar la rodilla, es porque el talón hizo esto acá. ¿No es cierto? Si no, ¿cómo levanto la rodilla? Y si la rodilla baja, apoya. Lo que también aclaramos, especificando, que el punto fijo de sostén se da en la parte delantera del pie. Y no se da, en el bandoneón, por lo menos el concepto nuestro, que no debe darse ese apoyo en el talón. Es decir, no puede haber en el talón ningún punto de giro de apoyo fijo. Aunque en algún momento, porque yo digo, el bandoneón se mueve todo, ¿no es cierto? También esto. En algún momento apoya el talón y es un apoyo total, pero es para un efecto determinado. Porque todas las cosas tienen excepción, también esto, ¿no es cierto? Si de pronto hay que dar un cierto golpe en algún momento y me conviene apoyar el talón y no la punta, y apoyará el talón. No quiere decir eso que cuando tengamos ahora que definir la función específica, digamos que el talón a veces apoya. No. ¿Estamos? ¿Está claro? Entonces, la función específica es que el talón tiene que estar no sujeto al apoyo del piso. En general, apoya acompañando a la punta para que esta elevación no produzca una tensión excesiva en la pantorrilla. ¿No es cierto? Simplemente. Entonces, esto baja, sube de acuerdo a la funcionalidad superior. Y baja, sube en relación a que si hay un punto fijo en el pie, porque si no, no podría tampoco. Entonces, la función específica sería esto. La parte delantera del pie es apoyo efectivo, es como la referencia de eje fija. Ya veremos, tiene otras consecuencias. Y el talón, liviano. Con eso nos alcanza, con decir. ¿No es cierto? Y es un giro de flexión. Ahora acá se introduce también, miren, una posibilidad de unidad del instrumento completo, del grupo entero. A ver si me sale el dibujo. Entonces aquí imaginemos ahí la figura del ejecutante, ¿no es cierto? Aquí, la punta del pie. ¿Qué estaríamos? En la silla ahí. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el torso puede estar levemente inclinado? Sería esta la figura de toque, ¿no es cierto? Ahora aquí existen, miren, cómo el cuerpo entero flexiona. Si el torso está un poquito hacia adelante, hay una flexión acá, en el asiento de la columna, ¿no es cierto? La rodilla ya conocemos la flexión, y abajo flexión. Entonces, la flexión del cuerpo produce aquí un espacio ¿se acuerdan que decíamos de cuna, que es instrumento acunado? Está adentro del cuerpo, lo abraza el instrumentista. Pero fíjense la importancia del pie. Este movimiento del torso, que acá también esto se mueve de acuerdo a la conveniencia, hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados, se puede balancear buscando. En el tocar puede haber un inclinarse más o menos, y va a haber un buscar allá y buscar acá. Está constantemente los ángulos también acá. Ahora, en este movimiento depende del asiento, del punto que se establece aquí en el asiento, y yo voy a trazar una línea, miren, así, acá. Hay una línea transversal
que el movimiento de todo el torso entero va a ir a confluir el apoyo, ¿dónde? En la punta del pie. Quiere decir que la punta del pie acá, ¿ven? Este punto fijo no es solo fijo para que pueda girar y mover el talón, sino que está sosteniendo todo el cuerpo. El movimiento íntegro, es decir, el cuerpo al moverse un poco hacia adelante o cualquier movimiento que tenga, siempre alude al apoyo del pie. Por supuesto también alude al apoyo del asiento, pero es menor. El del asiento es más de giro, de flexión en todo caso, que de apoyo. Es de apoyo de volcar el peso del cuerpo, ¿no es cierto?, en el asiento. Pero la verdadera flexión que hace el cuerpo proyectado desde el asiento y los movimientos del brazo y todo que mueve el instrumento, todo viene a confluir un poco a la rodilla, en cierta manera, como reflejo, pero va todo al pie. De manera que cualquier movimiento que se haga se alude al sostén del pie. Por eso en el bandoneón es difícil o no se puede de pronto levantar el pie, porque el pie está sosteniendo todo el sistema. Correr el pie, hay que programarlo y decir ahora va a correr el pie y no está tocando música cuando corre el pie. O si corre el pie ya lo tiene previsto en el movimiento, pero no puede correr libremente el pie, porque el pie está solventando la efectividad de todos los movimientos superiores. ¿Está? Al margen de los ángulos que produzca. Si el pie está más levantado, más elevado, eso responde a la altura de la silla. Hemos hablado algo de eso, ¿no es cierto? Bueno, eso es otra cuestión, ¿no es cierto? De acertar las medidas justas del cuerpo propio, ¿no es cierto? Si los huesos un poquito más largos en la pantorrilla o más largos en algún lado, entonces, bueno, eso se acomoda. Pero flexiona todo el cuerpo al tocar. Y el pie tiene esta importancia, ¿cierto? ¿Y cómo le pondríamos el nombre a ese? Sí, no es necesario, no, porque no estamos haciendo una utilización variable de ese eje para que nos dé un producto directo, como el caso del tiro, es decir, como el caso de la mesa de situación, tampoco, ¿no es cierto? Porque esto corresponde muchas veces a una necesidad natural de la física natural del cuerpo que deba inclinarse, o puede ser indicado también eso, ¿no es cierto? Pero bueno, eso se indica como que el apoyo del pie, vamos a decir, ¿no? O que el pie está muy retrasado o muy adelantado, se indica dónde va el pie de acuerdo a que produzca un equilibrio en el cuerpo. No necesito tanta determinación de elementos efectores para decir. Decimos que hay un eje aquí, que es un eje de fuerza que termina en el pie, pues es suficiente, ¿no? Por eso vamos a escribir las conclusiones. Si puede ser que la pierna que abre, la rodilla que se abre, que decíamos que está ahí, un dibujo, bueno, que salga bien el dibujo, y que viene apoyando el pie, ¿ven? Para el movimiento de rotación hacia afuera, de la rodilla que va hacia afuera, cuando decíamos que va hacia afuera, depende que es un flexor, se produce un complejo de flexión, en donde la rodilla va hacia afuera, pero el tobillo va hacia adentro, y el talón va hacia adentro, y esto se produce a través del pie que hace un eje. Entonces tenemos que el pie hace un eje fijo abajo, y entonces de ese punto la rodilla abre, pero el talón va hacia adentro. Entonces, ven, se produce ahí un complejo de flexión, donde la rodilla va hacia afuera y el talón adentro. Y al revés, si la rodilla va hacia adentro, el talón tiende afuera. Entonces tenemos que tienen nombre los elementos estos en la anatomía y en la reflexología también, en donde el de hacia afuera se llama movimiento supino. De pronto que
el tobillo vaya hacia afuera, ese movimiento supino, y el tobillo puede ir hacia adentro, se llama pronador en los tipos de estudios de flexiones, que a veces estudian defectos de la anatomía, que hay gente que camina con los tobillos hacia adentro, pero nosotros utilizamos en el tobillo una flexión ya practicada, porque tampoco lo tenemos demasiado en cuenta, pero lo hacemos, que al abrir la rodilla flexiona hacia adentro, el tobillo se abre, se cierra hacia adentro del tobillo, y si la rodilla se cierra, el tobillo sale para afuera. Entonces, abajo también hay una flexión. Tampoco estos movimientos tienen que ser extremos. A veces son pequeñas, mínimas flexiones, pero flexible tiene que ser. Entonces, por eso el talón no puede estar apoyado sosteniendo el peso superior, porque impide todo este sistema de flexión. Y si tuviéramos, ven, acá establece un límite, acá está el bandoneón apoyando, ¿no es cierto? Acá sí. Y el del otro lado lo mismo, si dijéramos que la rodilla viene a hacer el otro tipo de apoyo ahí, sería la misma flexión, ¿no es cierto?, del otro lado. Entonces, de ahí para establecer la importancia del punto fijo de la parte de adelante del pie. Entonces, fíjense que todo este sistema de flexión inferior forma parte de la funcionalidad de la mesa de situación que decimos. Por eso, primero establecimos la funcionalidad de la parte superior del apoyo. Pero ven que no es solamente que el instrumento apoya en las piernas, sino que abajo tiene que haber un sistema más o menos controlado. No puede ser de cualquier manera. No decimos cómo tiene que ser, decimos cuál es la funcionalidad específica de cada elemento. Y puede ser aplicable de forma múltiple. Por eso, el hecho de que a veces algunos instrumentistas hoy en día fijan en una sola pierna el apoyo del bandoneón y desechan la otra, están alterando severamente el proceso de flexión de la parte de la mesa. Entonces, alteran también los recursos de apoyo del instrumento y de corrimiento y de esa relación rítmica que decíamos, ¿no es cierto?, de esa línea de mesa ahí. Porque puede haber un solo apoyo en algún momento, pero no siempre, porque yo voy a tener que tocar otra cosa que necesito todo de pronto, ¿no es cierto? Entonces, tengo que tener más o menos disponible todos los elementos de acción para poderlos aplicar. Y no creer que con uno solo me alcanza, con tal que yo tenga el bandoneón ahí apoyado, ya está, y golpeo y ahí saco todo. Porque esto también es reducir excesivamente o reducir impropiamente la forma musical dentro del tango. Y creer que el tango siempre voy a estar todo el tiempo golpeando así, ¿no es cierto? Y sacando una sola forma de melodía por pedacitos que tengo que respirar y cerrar el bandoneón. Bueno, eso es menoscabar muchísimo la forma del tango, que es muy exigente y muy compleja. Entonces, a veces, como decimos siempre, hay una conformidad a veces porque se toca un tango conocido, el tango me gusta, es muy lindo y no advierto cómo está tocado, y está tocado muy mal. Y a veces es un buen músico que simplemente acomoda mal el instrumento y no le responde porque está todo desacomodado. Y responde, a lo mejor, sí, a un gusto de tocar con muchos acentos o de tocar de determinada manera, porque suena un bandoneón y ya eso es un encanta de por sí. Pero la función nuestra no es esa, sino de detallar en un proceso más o menos completo, lo más que se pueda, el proceso, como decíamos, pedagógico, profundo del instrumento, ¿no es cierto? Entonces, para terminar la definición aquí decimos que existe entonces una rotación de flexores de rodilla, tobillo, en oposición, ¿verdad? En oposición. Cuando la rodilla abre, el tobillo cierra.
Si la rodilla entra, el tobillo sale. Están siempre en una oposición reflejada. Luego, esto se produce sobre punta del pie. Llamamos punta, ya dijimos, ¿no? La parte delantera del pie. Entonces, rotación de flexores sería que sobre el pie apoyado, si la rodilla abre, el tobillo cierra. Esto es porque está el pie apoyado, que sería más o menos este dibujo, ¿no? Para tener una idea. El pie hace como un eje. Entonces, decíamos en alguna ocasión que ya vamos a desarrollar en otro momento, que la unidad del cuerpo del ejecutante tiene 3 puntos fijos de apoyo, en donde luego todo se mueve. Punto fijo, el asiento. ¿Está? Punto fijo, la punta del pie, no sé si se ve allá. Serían los 2 puntos fijos. Asiento, que también gira, porque el cuerpo gira el asiento. Es un punto de eje de la columna que gira. Y el otro es el pie, punto fijo, que también tiene un giro. 2. Pero hay 3. El otro punto fijo yo lo llamo interno, que es acá. Interno, porque estamos hablando de tocar el bandoneón, ¿no es cierto? No de estar sentado. Entonces, el punto que hemos hablado bastante en varias ocasiones, que sería la posición de la mano de sostén sobre la correa, determina un punto funcional, que es referencia de prácticamente todos los movimientos, digamos, sea directa o indirectamente, en cualquier escala. Y que es un punto fijo de relación funcional, ¿no es cierto?, pero que es interno a la funcionalidad del instrumento. Entonces son 3 puntos principales fijos al tocar. Los otros son de posición, digamos así, de posición general del cuerpo. Entonces, yo pondría, el último apartado sería, esto yo pongo así como si estuviese abajo, ¿no? Continuado, que no tenemos espacio. ¿Qué? Flexión del cuerpo, o sea, ya del cuerpo íntegro. Sería adelante, atrás, por mínimo que sea, va a estar. Lados, izquierda, izquierdo, lado izquierdo o derecho. Esto se da sobre puntos de los 2 puntos que dijimos, asiento y pies. El otro punto, como dijimos, sería tiro, que acciona apertura de fuelle. Entonces, bien, ven que el pie en realidad es como un proceso síntesis de todo el complejo del cuerpo tocando. ¿Y por qué decimos que el bandoneón se toca con el cuerpo? Porque tiene una operatividad y unas medidas muy precisas que tienen que operar. No es solamente porque se toma el instrumento y se mueva, sino que tiene que ser movido de alguna manera específica, ¿no es cierto? Entonces, con estos, al llegar al pie abajo, hemos concluido con el detalle de cada elemento, a más o menos ordenar.
Vamos a terminar la vez que viene haciendo varios cuadros de combinación de elementos de síntesis del cuerpo y el cuerpo y el instrumento, ¿no es cierto? La coordinación que se produce entre ambos en la funcionalidad, que hay varias cosas para decir. Así después vamos a otro detalle más específico en la funcionalidad interna ya de ir a buscar el tiro, cuáles son las calidades y demás, ¿no? Ya después entramos más en detalle específico, especializado, vamos a decir. Ahora simplemente lo que hemos hecho es la definición funcional de los elementos intervinientes, elementos integrantes del aparato, del armado del aparato en sí, sonoro y musical, y la funcionalidad corporal que participa en la coordinación de ambas cosas. Así que bueno, seguimos la próxima.